Perdón. Bienvenidos al Sentido de la Fe. Vamos a hablar de San Gregorio de Niza. En un mundo saturado de información y vacío de sentido, la vida de San Gregorio de Niza emerge como un faro para los jóvenes del siglo IV y también para los de hoy. Mientras la ansiedad y la búsqueda de identidad invaden el corazón, la fe de Gregorio nos invita a una creatividad que sana. Su figura nos enseña que la fe no es solo una mera creencia, sino una fuerza vital que nos impulsa a la belleza y a la verdad. Contrario a la religión del hombre, que busca respuestas en sí misma, su camino nos revela que el propósito divino se encuentra al abrirse a un Dios que es el creador por excelencia. Gregorio nos muestra que al entregar nuestra vida a Cristo, participamos de la misma obra de la creación. San Gregorio de Niza nació alrededor del año 335 en Capadocia, un territorio de la actual Turquía central que en el siglo IV formaba parte del Imperio Romano de Oriente. Esta época estuvo marcada por profundas transformaciones políticas, religiosas y culturales. El Edicto de Milán había legalizado el cristianismo, permitiendo su expansión y organización. Sin embargo, esta aparente paz religiosa fue un espejismo, ya que la Iglesia enfrentaba divisiones internas causadas por herejías que, como el paganismo y el secularismo, representaban una fuga de la verdad revelada. La herejía arriana, que negaba la plena divinidad de Cristo, surgió en este contexto. Aunque el Concilio de Nicea había declarado la consustancialidad del Padre y del Hijo, el arrianismo continuó influyendo en la corte y en diversas regiones. Esta batalla doctrinal no era solo un debate intelectual, sino una lucha por la verdad misma, un eco de la división de que el alejamiento de Dios produce un vacío que las ideologías de la época pretendían llenar. La fe de Nicea debía defenderse con argumentos sólidos y profundidad espiritual. Gregorio creció en este ambiente moldeado por los padres capadocios, su hermano Basilio el Grande y su amigo Gregorio Nacianceno, de quienes ya hemos hablado en esta serie, y fueron brillantes defensores de la fe trinitaria. Su familia, profundamente cristiana, estuvo vinculada a este esfuerzo. La Capadocia, un crisol cultural con tradiciones helenísticas, influencias orientales y el legado romano, propició la reflexión filosófica y teológica. Gregorio recibió una formación clásica en retórica, filosofía, que le permitió dialogar con el pensamiento griego sin perder su identidad cristiana. El siglo IV también fue testigo del florecimiento de la vida monástica, impulsada por figuras como Basilio, quien promovió un monacato orientado al servicio y la liturgia. La inestabilidad política, con las amenazas de los persas y las tribus germánicas, hacía que la unidad ideológica y religiosa fuera una prioridad imperial, lo que a menudo resultaba en injerencias políticas en los asuntos eclesiásticos. La cultura de la época valoraba la expresión refinada y la retórica como un arte mayor, un lenguaje para representar la verdad de manera persuasiva y bella. Gregorio supo adaptar la retórica al servicio de la teología, utilizando su creatividad para contrarrestar las falsedades que amenazaban la unidad de la Iglesia. Su obra refleja que la riqueza de un tiempo en que el cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en la fe del imperio, con todo lo que ello implicaba para la expresión y defensa de la verdad revelada. Este contexto, marcado por los debates doctrinales, creatividad cultural y desafíos políticos, moldeó profundamente a Gregorio de Niza. Su vida es un testimonio de cómo la Iglesia, a través de los santos, se defiende de los males sociales y se reafirma como la comunidad diacrónica que permanece a lo largo de la historia. La vida de San Gregorio de Niza no es solo una biografía, sino una narrativa de la creatividad humana en respuesta a la vocación divina. Nació en el seno de una familia de profunda fe, entre quienes se encontraba su hermano Basilio el Grande y su hermana Macrina la joven, figuras que marcarían su existencia. Los primeros años de Gregorio, sin embargo, no fueron un camino recto hacia la santidad. De joven se sintió atraído por el mundo y sus posibilidades, especialmente por la retórica, las artes liberales, lo que lo llevó a ejercer como maestro de elocuencia. En este periodo su alma experimentaba una dualidad: por un lado la herencia familiar y el llamado interior a la vida en Dios, por otro la fascinación por el conocimiento y la expresión del mundo. Esta tensión interna, lejos de ser un obstáculo,
fue un crisol donde se forjó su genio. La ciudad terrena, con su orgullo y su búsqueda de gloria pasajera, pugnaba en su corazón con el anhelo de la ciudad de Dios que se construye con la humildad y la verdad. El punto de inflexión en su vida fue un encuentro con la comunidad monástica que había fundado su hermana Macrina. Fue allí, en la inquietud de una vida dedicada a la oración y la ascesis, donde su genio encontró su verdadera morada. La fe se le reveló no como un mero sistema de ideas, sino como una experiencia vital, una epéctasis, un avance constante hacia lo infinito. En este retiro su creatividad se liberó de las cadenas del ego y se puso al servicio de Dios. En este sentido, su biografía se convierte en un drama redentor donde su propia vida fue el lienzo donde Dios, el Dios que pintaba la historia de la salvación. El arte y la creatividad en un principio eran solo una expresión del intelecto y se transformaron en una vía para experimentar y comunicar el misterio de la fe. La vida de San Gregorio fue un combate constante contra las ideologías destructivas de su tiempo. La principal, el arrianismo, una herejía que en su esencia era una forma de gnosticismo, ya que separaba al hombre de la divinidad al negar la plena divinidad de Cristo. Este pensamiento arriano se asemeja al relativismo moderno. Si Cristo no es plenamente Dios, si la verdad es maleable, entonces la vida carece de fundamento sólido. Las verdades eternas se vuelven meras opiniones, y la fe se reduce a un sentimiento individual. Gregorio entendió que esta falsedad no era solo un error teológico, sino una amenaza existencial. La respuesta de Gregorio no fue solo la polémica, sino la creatividad desbordante que se manifestó en tratados filosóficos, sermones, catequesis y cartas. Él combatió la ideología arriana con la belleza de la verdad. Su creatividad se convirtió en un lenguaje para la fe, utilizando la metáfora y la alegoría, la retórica para revelar la divinidad de Cristo y la realidad de la Santísima Trinidad. Su respuesta a la ideología de su tiempo también tiene un eco profundo en las ideologías modernas del nihilismo y el transhumanismo. El nihilismo postula la falta de sentido de la existencia, una sensación de vacío que en el siglo de Gregorio era alimentada por el paganismo. Gregorio de Niza, en cambio, demostró que la vida tiene un propósito trascendente y que el hombre encuentra su plenitud al unirse a su Creador. Del mismo modo, el transhumanismo promete una superación de las limitaciones humanas a través de la tecnología, una visión que comparte con el gnosticismo, la pretensión de una salvación puramente humana. Gregorio, en cambio, defendió que la perfección del hombre se encuentra en la unión con Dios a través de la gracia, no en la manipulación biológica o tecnológica. Su vida nos muestra que la verdadera transformación no viene de la mano del hombre, sino de Dios. La relación de Gregorio con otras figuras eclesiales es fundamental para entender su vocación y sentido de su creatividad. Su vida es inseparable de la de su hermano San Basilio el Grande. Basilio, un hombre de acción, organizador y administrador, fue obispo de Cesarea de Capadocia y uno de los principales líderes de la iglesia de su tiempo. Gregorio, por su parte, era un pensador, un místico, un hombre contemplativo. La relación entre ambos hermanos, llena de respeto y afecto, ilustra el principio de la sucesión apostólica y la comunión de los santos. Basilio, consciente de la amenaza arriana y de la necesidad de defensores de la fe, insistió en que Gregorio aceptara el episcopado en la pequeña diócesis de Niza. Esta imposición no fue fácil para Gregorio, que prefería la quietud de la vida monástica. Sin embargo, su obediencia a la Iglesia y a su hermano demuestra la comprensión de que la vocación personal es siempre eclesial. Su creatividad, que había florecido en la contemplación, se puso ahora al servicio del pueblo de Dios. Un episodio específico en la vida de San Gregorio, que muestra su comunión eclesial, es su participación en el primer concilio de Constantinopla en el año 381. Este concilio fue convocado para reafirmar la fe de Nicea y condenar el arrianismo. La intervención de Gregorio fue decisiva. A través de sus argumentos, demostró que la fe de la Iglesia no era una invención reciente, sino una herencia apostólica. Estamos hablando del siglo IV. Su creatividad se puso al servicio de la tradición, logrando que la Iglesia universal, la Iglesia católica, reafirmara la divinidad de Cristo y la fe en la Santísima Trinidad. Su figura en este concilio demuestra cómo la creatividad individual florece en la comunión eclesial, ya que su genio se puso al servicio de la verdad revelada, del Evangelio. La vida de San Gregorio de Niza es una invitación a los jóvenes de hoy
a liberarse del vacío existencial y encontrar la plenitud en Cristo. La sociedad actual, con su exceso de información y su falta de propósito, se parece en muchos aspectos a la de su tiempo. El relativismo y el nihilismo prometen libertad, pero solo ofrecen un abismo de vacío. El transhumanismo, por su parte, promete una superación de las limitaciones humanas, pero ignora la necesidad de la gracia divina porque tenemos alma. En medio de este panorama, la figura de Gregorio emerge como un antídoto. Él nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la verdad y la verdadera plenitud en el amor de Dios. Su vida en su totalidad nos muestra cómo un alma puede transformarse de la confusión a la certeza, del vacío a la plenitud, uniéndose a la ciudad de Dios. En este sentido, la vida de San Gregorio de Niza es un claro ejemplo de la teología de la historia, donde el plan de Dios se despliega a través de las acciones de los hombres y de la Iglesia. Cada acto de fe, cada acto de creatividad, cada defensa de la verdad contribuye a este drama redentor. La vocación de San Gregorio no fue un evento aislado, sino una participación consciente de este gran drama. Él, como miembro del cuerpo de Cristo, contribuyó con su intelecto, su espiritualidad y su creatividad a la edificación de la Iglesia. Su vida también nos muestra que la fe es el verdadero motor de la creatividad. La fe le dio la audacia para desafiar las mentiras de su tiempo y la inspiración para expresar verdades profundas de una manera accesible. La fe no es una cárcel para la mente ni para nada, sino una fuente de libertad para el espíritu. La vida de Gregorio es un testimonio de cómo la fe y la razón, la espiritualidad y la creatividad no son opuestos, sino que se complementan en el servicio a Dios y al prójimo. Finalmente, su vida nos recuerda la importancia de la comunión de los santos. El legado de San Gregorio de Niza no es solo un pensador solitario, aislado, sino de un hombre que vivió y luchó en comunidad. Su relación con su hermano Basilio y con otros padres de la Iglesia, su participación en los concilios, su defensa de la fe, todo ello demuestra que la vida cristiana es una vocación eclesial. Es en la Iglesia donde encontramos la plenitud de nuestra vocación y es a través de ella que nuestra creatividad se convierte en un instrumento de salvación para el mundo. El sentido de la fe en la vida de San Gregorio de Niza se manifiesta como un camino de descubrimiento, un despliegue de su vocación que es ante todo eclesial. Su fe no fue un sentimiento individualista, una emoción pasajera, sino una participación consciente en la vida de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Él entendió que su vocación como pensador, teólogo y místico no podía realizarse plenamente fuera de la comunión de los santos. Al unirse a la Iglesia, su creatividad encontró un cauce, un propósito más allá de la mera expresión humana. Es en este punto donde su vida se convierte en un contraste luminoso con la religión del hombre. Esta que busca la autorrealización y la felicidad en el ego. Para Gregorio, la verdadera plenitud no se encuentra en el orgullo, sino en la humildad de la fe. La fe de Gregorio fue profundamente sacramental. Él comprendió que los sacramentos no son solo ritos, sino signos visibles de una realidad invisible que nos transforman interiormente. La Eucaristía, en particular, era para él fuente de la vida cristiana y del culmen de la creatividad de Dios. En ella, la materia creada por Dios se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo, un acto de amor que renueva nuestra vida y nuestra capacidad de crear. El bautismo, por su parte, es el inicio de un camino de transformación, una recreación del ser humano a imagen de Dios. Su fe no se limitaba a una adhesión intelectual a las verdades reveladas, sino a una participación activa en la vida de la gracia que los sacramentos nos ofrecen. Bien, en este sentido, la liturgia era para él la más alta forma de arte, la expresión más sublime de la creatividad humana en respuesta a la creatividad divina. A través de su vocación, Gregorio de Niza demostró que la fidelidad a Dios no es una renuncia a la vida, sino el camino hacia la realización plena del ser humano. El mundo de hoy, con su visión pesimista y su tendencia al nihilismo, ve la fe como una resignación, una huida de la realidad. San Gregorio, en cambio, nos muestra que la fe nos libera para amar, para crear y para vivir. Su vida, con sus luchas y sufrimientos,
es un testimonio de que la cruz no es el final, sino el inicio de una nueva vida. La fe nos permite ver en el dolor una oportunidad para crecer y en la muerte una puerta para la vida eterna. La revisión de la historia de San Gregorio está íntimamente ligada a la teología del drama redentor. Perdón, no la revisión, la visión de la historia. La visión de la historia de Gregorio. Para él la historia no es un ciclo sin sentido, sino un viaje hacia un destino final, la unión con Dios. Su vocación se enmarca en este gran drama. Al defender la divinidad de Cristo, él no estaba simplemente defendiendo una doctrina, un dogma, sino participando de la obra de la salvación. La creatividad de San Gregorio de Niza se puso al servicio de este drama. Sus obras teológicas, sus sermones, sus catequesis no eran un mero ejercicio intelectual, sino un esfuerzo por acercar a los hombres a Dios, por invitarlos a participar en la historia de la salvación. En este sentido, la fe no es pasiva, sino que nos convierte en co-creadores con Dios. El aporte de San Gregorio a la Iglesia es incalculable. Su pensamiento místico, su comprensión de la epéctasis, su visión de la libertad humana y su defensa de la divinidad de Cristo son un legado que ha enriquecido la tradición cristiana a lo largo de los siglos. Pero su mayor aporte es un testimonio de la comunión diacrónica. Su vida, pensamiento y obra siguen inspirando a los cristianos de hoy a través de figuras como él, que en la Iglesia a lo largo de la historia ha mantenido viva la llama de la fe. La fe de Gregorio en su tiempo fue una respuesta a las necesidades de su siglo, pero su mensaje sigue siendo relevante para los jóvenes de hoy que buscan un propósito en sus vidas. La vida de San Gregorio de Niza nos conecta con el deseo humano de encontrar sentido, verdad y libertad. En una sociedad que valora la superficialidad y la inmediatez, su ejemplo nos invita a la profundidad de la contemplación y la creatividad. En una época de relativismo, su defensa de la verdad nos anima a no tener miedo a proclamar el Evangelio con belleza y con fuerza. En un mundo que promete una falsa libertad, su vida nos muestra que la verdadera libertad se encuentra en el servicio a Dios. Es en la fe, y solo en ella, donde nuestra vocación se realiza plenamente, y la fe en la Iglesia Católica. Reflexionemos. La vida de San Gregorio de Niza es un espejo para los jóvenes de hoy. Hoy, como en su tiempo, las ideologías de moda, el relativismo, nihilismo, ideología de género y de transhumanismo prometen una falsa libertad, pero dejan al alma una sensación de vacío. El relativismo nos dice que no hay verdad, el nihilismo que la vida no tiene propósito, la ideología de género que la identidad es un constructo y el transhumanismo que la salvación está en la tecnología. Ya no nos vamos a morir ni a enfermar nunca. En contraste, la vida de San Gregorio de Niza nos muestra que la fe en Cristo es un antídoto contra estas mentiras. Él entendió que la creatividad no es un fin en sí mismo, sino una forma de expresar la verdad de Dios. Su vida nos recuerda que la verdadera alegría se encuentra al usar nuestros dones para construir la ciudad de Dios en medio de la ciudad terrena, es decir, la Iglesia. Inspirados por San Gregorio de Niza, el llamado a la acción es claro y urgente. Vivan su vocación católica en su comunidad dentro de la Iglesia. No se dejen engañar por las ideologías que prometen una felicidad individual. La verdadera realización se encuentra al entregar tu vida a Dios en una relación viva con Él, a través de los sacramentos. Participa activamente en tu parroquia, sé un apóstol digital, sé un profeta de la belleza. Usa tu creatividad para evangelizar, escribe, canta, pinta, diseña, programa. La fe es la máxima expresión de la libertad y al entregarla a Dios, esa creatividad se vuelve ilimitada. La alegría verdadera se encuentra al saber que el propósito de nuestra vida es un acto de amor creativo que transforma el mundo. Con un corazón lleno de esperanza, nos despedimos recordando que la victoria es de Cristo y de su Iglesia. Como San Gregorio de Niza, no estamos caminando a ciegas. Nuestra vocación está inscrita en el corazón de Dios y es en Él donde se encuentra el único camino seguro a la plenitud. Que la figura de este gran Padre de la Iglesia nos inspire a vivir con una fe y creatividad sin límite, confiando en que el propósito divino de nuestra vida es un acto de amor, un canto a la belleza, una obra de arte que dura para siempre. La Iglesia Católica, cuerpo de Cristo, es el espacio donde nuestra fe y nuestra creatividad florecen. En ella, nuestra vida se convierte en una expresión vital del Evangelio,
una obra de arte de constante crecimiento. Sección apologética. La defensa de la fe no es un mero ejercicio intelectual, es un acto de amor y de creatividad. San Gregorio de Niza, en su batalla contra el arrianismo, nos enseñó que la mejor apologética es la que presenta la verdad con belleza. El arrianismo, una ideología que en el fondo es una forma de gnosticismo, negaba la plena divinidad de Cristo, reduciéndolo a una criatura excelsa, pero no a Dios mismo. Esta herejía, con sus argumentos lógicos pero carentes de fundamento, se asemeja al relativismo moderno, que en su afán por negar la verdad absoluta, termina negando la propia realidad de Dios. Si Cristo no es Dios, entonces solo es una construcción humana y la salvación una obra puramente nuestra. San Gregorio de Niza combatió esta herejía con una creatividad apologética sin precedentes. Utilizó la filosofía griega no para corromper la fe, sino para iluminarla. Sus tratados sobre la teología de la historia, la vocación humana y la divinidad de Cristo son una muestra de cómo la razón, cuando es humilde, se convierte en instrumento de la fe. Gregorio nos enseña que la fe no es un salto ciego, sino una respuesta racional a una realidad revelada. Su respuesta al arrianismo fue una defensa de la creatividad divina. El Padre es el Creador y el Hijo es consustancial con Él, es el co-creador. Y si el Hijo no fuera Dios, entonces la creación misma sería un acto incompleto y nuestra salvación una obra imperfecta. En un mundo que se pregunta ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué significa vivir y morir? La fe católica ofrece una respuesta única. ¿Quién soy? Soy una criatura creada a imagen y semejanza de Dios con una vocación a la santidad. Claro. ¿Para qué estoy aquí? Para conocer, amar y servir a Dios y participar de su obra creadora. ¿Qué significa vivir, sufrir, morir y amar? Vivir es un camino de crecimiento en la fe, sufrir una participación en la pasión de Cristo, morir el paso a la vida eterna, el acto más puro de nuestra libertad. Amar el acto más puro de nuestra libertad. Estas respuestas no se encuentran en ninguna ideología, sino solo en la fe de la Iglesia Católica. La fe católica además nos ofrece el depósito de la fe que ha sido transmitido de generación en generación a través de la sucesión apostólica. Esta continuidad es la garantía de que nuestra fe no es una invención humana, sino una herencia viva. La Iglesia es el único lugar donde podemos encontrar la plenitud de la verdad y la gracia. La fe no se vive en solitario, se vive en comunión con todos los santos, los profetas y los apóstoles. Ahora, un punto fundamental en esta defensa es la compilación y el uso de textos sagrados. La Iglesia, con el paso del tiempo, ha reunido los libros inspirados que forman el canon. En sus orígenes estos textos no estaban reunidos en un solo volumen, sino que circulaban por separado. La Iglesia discernió por la acción del Espíritu Santo cuáles de estos escritos formaban parte de la revelación divina. Un dato crucial para esta apologética es la comprensión del uso de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esta versión fue utilizada por Jesús, los apóstoles y los primeros padres de la Iglesia. Las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento no provienen del texto masorético hebreo que conocemos hoy, sino de la Septuaginta. Esto demuestra la universalidad y la continuidad de la fe cristiana desde sus orígenes. La Septuaginta, al traducir la revelación de Dios al lenguaje del mundo helenístico, se convirtió en un instrumento de creatividad apologética. La fe católica, por tanto, nos ofrece respuestas plenas y liberadoras a los desafíos de la modernidad. Frente al relativismo, nos ofrece la verdad de la fe. Frente al nihilismo, el propósito de la vida. Frente a la ideología, la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Frente al transhumanismo, la gracia que nos transforma interiormente. La fe, en definitiva, es la verdadera creatividad, ya que nos permite participar de la obra de Dios. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen interceda por todos nosotros.